Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Hoy estamos en esta nueva clase acerca de la Escuela de Gobierno. En esta oportunidad, el tema de la clase va a ser soberanía alimentaria, como se viene planteando los ejes estratégicos de desarrollo, de las cuestiones que se deben tener considerado para la formación de cuadros, la formación de dirigentes. Así que antes que nada agradecer a Pedro y felicitarlos por estar acá una mañana de sábado siguiendo con su formación. Es lo que necesitamos para seguir fortaleciendo nuestros esquemas dentro de la universidad, fuera, en el territorio. Así que felicitaciones por eso primero. Bueno, vamos a escuchar a Pedro, que contextualizando les comento que es un escritor y productor agropecuario, ex director de la Federación Agraria Argentina. Pedro viene perteneciendo y trabajando en los movimientos Arraigo, el Grito de Alcorta, estuvo vinculado al manifiesto argentino. Tenemos mucho para escuchar de él. Hablamos con Pedro de algunas líneas que serían de interés con respecto a la soberanía alimentaria, que nos puede abrir un poco el panorama en cuanto a seguridad alimentaria, logística, cuestiones que nosotros como estudiantes y como tecnológicos eh, son de buena fortaleza para poder seguir desarrollando esas líneas de aquí en más. Así que bueno, Pedro, te cedo la palabra, vos podés empezar a comentarnos. Las personas, como saben, participantes pueden ir haciendo preguntas y las van escribiendo en el chat. yo, yo las voy traduciendo, así que bueno, comenzamos. Buenos días, Pedro. Bueno, buenos días, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable, un verdadero placer estar con ustedes. Bueno, yo voy a hacer una introducción y después, como dijo Fer, vamos a hacer un intercambio, preguntas para ver, pero yo voy a tratar de contextualizar el tema de la soberanía, que me parece un concepto central, tanto en la política como en la economía, que está directamente vinculado. La gente tiende a vincular el tema de la soberanía exclusivamente con la bandera, o exclusivamente con lo territorial, o exclusivamente con las Malvinas, o exclusivamente con el himno, o exclusivamente con... Todo eso es la soberanía. Pero esencialmente la soberanía tiene que ver con la calidad de vida de cada uno y de cada uno de los habitantes de nuestro país. La soberanía tiene un concepto esencialmente económico. Y cada vez que el país amplió sus márgenes de soberanía, el pueblo, la gente, vivió muchísimo mejor. Fueron los 3 únicos picos que tuvo la historia argentina en donde los trabajadores, los sectores populares, pasaron el 50% del PBI en su participación. O sea, el 50-50 peronista famoso, el 50 y el 50, tuvo como prerequisito para que se cumpliera ampliar los márgenes de soberanía del país. Eso es fundamental. Cada vez que nosotros vamos a Washington, dejamos en migraciones un jirón de la calidad de vida. Cada vez que vamos a Washington, perdemos soberanía y en migraciones queda 1, 2, 3, 5, 10% de rebaja del salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Miren, del 45 al 55 fue el primer pico en donde los trabajadores tuvieron más del 50% del PBI. Fue un momento de amplísima soberanía en donde el país disputó con el poder hegemónico de la época y se puede usar como metáfora el Braden o Perón. Digo, eso es claramente un síntoma de disputa y de ampliación de la soberanía. Y además, también siempre sigamos como detalle, el ministro de Economía de ese periodo del general Perón fue Miranda, que era un chatarrero. ¿Está claro? Que no era un hombre educado en los centros financieros del poder y después mandado para acá para que efectuara políticas
de ajuste, desarrollistas, neodesarrollistas o neoliberales, como sean como las llamemos, siempre terminan cagando a la gente y siempre terminan mermando la calidad de vida de nuestro pueblo. 45 al 55, primer punto. Si ustedes quieren después, en materia de soberanía, podemos ver el tema de los alimentos, el tema del flete justicialista para la leche, por ejemplo, para que no se encarezca el producto de la leche, situación que tiene mucho que ver con hoy, el tema de que la logística tiene un factor tremendo en el precio de los alimentos, que es una cuestión que tiene más que ver con la soberanía alimentaria, que es un punto central dentro de la soberanía, ¿no es cierto? Después tuvimos otro pico, que nunca se lo toma muy en cuenta, pero fue un pico muy importante, que fue del 73 al 75, cuando volvió Perón y José Bell Herbar fue el ministro de Economía. José Bell Herbar, que como Miranda vendía chatarra, compraba y vendía chatarra, y José Bell Herbar empezó como vendedor callejero de corbatas. Vendedor callejero de corbatas. Tuvimos un momento de gran esplendor económico, se hizo el pacto social, se firmaron los contratos económicos con los países del ex-este, que eran los que estaban atrás de la cortina de hierro, se firmaron los contratos económicos con Cuba, se instrumentó el control de precios por producto, tuvo pleno funcionamiento la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, el Instituto Nacional de Yerba Mate, se nacionalizaron los depósitos bancarios y se nacionalizaron las bocas de expendio de los combustibles. Y si hay alguien, si queremos una metáfora que simboliza la época, como fue el Braden o Perón, tenemos que en la asunción de Héctor J. Cámpora estaba Osvaldo Dorticós, que era el presidente de Cuba, y Salvador Allende, que era el presidente constitucional socialista de Chile. Con lo cual vemos, ahí superamos el 50% del PBI de los trabajadores y tiene mucho, mucho que ver la actitud soberana que tuvo el país. Después tuvimos el tercer pico, que fue el 2003, el 2015. 2003-2015, donde el primer ministro de Economía fue Néstor Kirchner. Él decía, el ministro de Economía voy a ser yo. Y después tuvo otros dos ministros de Economía que no vinieron de la cátedra neoyorquina, vinieron de la universidad pública, como fueron Axel y Amado Vudú, que estatizaron los fondos de pensión, que estatizaron YPF, Aerolínea, y se llegó a más del 50% de participación del PBI. Se pusieron satélites en órbita, se hizo la mejor política científico-técnica de la historia, dándole márgenes de soberanía muy grandes. Más allá de la controversia que haya girado, por ejemplo, el trigo HBO4. El trigo HBO4 es la única patente de biotecnología que no tiene ni Monsanto ni Syngenta, que la tiene el Estado argentino, la Universidad Litoral. Eso es desarrollar una política científica autónoma, más allá de la controversia que después genere, que si quieren la podemos charlar. Pero no, si hay un momento que simboliza, como fueron los otros dos que le explicaba, el tema de Dorticós y de la consigna Braden o Perón, nosotros en este periodo lo podemos simbolizar en el no al ALCA, que fue un ejemplo de muchísima ampliación de los márgenes de soberanía de nuestro país. Esos tres elementos son centrales para comprender cómo la dependencia se mete en la calidad de vida de la gente y cómo ser colonia sale caro y deteriora la vida cotidiana. Miren, ahora Massa contó dos o tres cosas que son realmente extraordinarias. Primero contó que el Fondo Monetario Internacional impedía que se haga el gasoducto que se va a inaugurar el 9 de julio. No lo quería hacer, quería que pase para el segundo semestre, quería que ese dinero vaya a pagar los intereses, a mejorar el déficit fiscal y todas estas cosas que dicen los organismos financieros internacionales. ¿Hasta qué punto los argentinos venían postergando una obra que se repaga en 2 años, que van a significar en los 6 meses esto que quedan del año 1.700 millones de dólares de ahorro, y el año que viene hablan entre 3.200, 3.500, 3.800 millones de dólares de ahorro. ¿Y se hace con qué?
que es otra cosa que se mantiene oculta. Se hizo con el resultante del aporte a las grandes, el impuesto a las grandes fortunas, que propició Máximo Kirchner y Carlos Heller y que se sancionó y que tipos como Batistuta o como Heller, ahí los compañeros que están en Reconquista podrán hablar mejor que yo de la clase de persona que es Batistuta, ¿no? Se negaron a pagarlo. Que demuestra además la efectividad que tiene tener una política impositiva orientada a que los ricos paguen para que también los pobres vivan un poco mejor, porque esto va a significar gas barato. Pero contó otras cosas sobre el debate con el FMI, contó otras cosas Sergio Massa. Una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí, ya habíamos visto que se había opuesto a la moratoria previsional. No sé si ustedes se acuerdan que se sancionó este año una moratoria previsional y el Fondo Monetario, el gobierno estuvo dudando si la iba a reglamentar o no, si la iba a publicar en el boletín oficial o no. Bueno, pero ¿por qué? Porque se oponía el fondo. Pero ayer contó una cosa que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver lo caro que cuesta ser colonia y cómo te deteriora la calidad de vida cotidiana. Ayer contó Massa, que muy bien en esto de poner las cosas en blanco sobre negro, contó que el Fondo Monetario Internacional se oponía al previaje. Se metía hasta los intersticios más pequeños de la vida cotidiana de los argentinos. Se metía ahí, en el previaje con los jubilados. Fíjate hasta qué momento, hasta qué detalle los tipos te joden la vida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, compañeros, muy importante, porque ser soberano, ser patria y no ser colonia, además de un concepto, de una consigna, de lo que sea, tiene que ver con la calidad de vida de nuestra gente, tiene que ver con la calidad de vida de nuestros estudiantes, tiene que ver con la universidad pública. Central. Este gobierno defiende mal o bien la universidad pública. El campo nacional y popular es el motor de la universidad pública. La universidad pública la puso y la desarceló Perón, y la universidad tecnológica la creó Perón para que estudien los hijos de los trabajadores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta permanentemente, porque la historia es fundamental. Fundamental. No hay líderes ni momentos políticos sin historia. No es que las cosas vienen de arriba o que son hechas por arte de magia. Vienen por la historia y siempre hay que ver el proceso que nos llega hasta acá. La derecha no quiere la historia, la derecha quiere que sea hoy, ahí vamos al negocio, a ver cómo es. No, pero mirá, vamos a ver qué pasó antes. No, eso es viejo. No, mentira. Todo tiene que tener un... No es la radiografía de un instante la política. No es una foto. Es un proceso que tiene contexto, que tiene detalles, que hay que analizarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer los sectores del campo nacional y popular. A mí me parece muy importante que nos demos cuenta de lo que significa estar engarzado con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, a nosotros nos dieron 45.000 millones de dólares, el endeudamiento más extraordinario y salvaje de la época de Macri, pero nos dieron, sabían los del fondo. Yo no coincido totalmente con aquellos que dicen que nos dieron el crédito para que Macri ganara las elecciones. Eso puede ser una verdad. Pero la verdadera verdad, la verdad verdadera, es que nos dieron el crédito para tenernos agarrados de las bolas desde el punto de vista geopolítico y para discutir en serio los inmensos recursos naturales que tiene nuestro país, que están directamente vinculados con la soberanía. Si no somos soberanos, no los podemos administrar en beneficio del pueblo. Eso tengámoslo muy en claro. Y además, fíjense hasta qué punto necesitamos sacarle ese yugo del fondo, de arriba, que toda la estructura que tiene el fondo burocrática le cuesta 1.500 millones de dólares al año mantener. Nosotros solamente por sobrecargo que vamos a pagar más de 1.800 millones. Y si a eso le sumamos la suba de la tasa de interés, vamos a estar pagando 3.500 millones, 4.000 millones de dólares aproximadamente, no tengo la cifra exacta en este momento en la cabeza, de intereses por encima de lo que se pactó, porque pactamos intereses al 1.5 anual y hoy están al 4% anual.
aumentó el 200% la tasa que cobra el fondo, que es una tasa que se hace a partir de la tasa que tienen todos los bancos centrales del mundo, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy importante, porque esto es la soberanía, vinculado con la calidad de vida de la gente. Y todo este modelo enfocado a pagar la deuda externa y a transferir recursos al extranjero que ha armado el neoliberalismo en nuestro país, se explica con el deterioro de vida de la calidad de la gente. Porque no hay nada que no esté fuera. Mire, si vos tomás el tema de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un detalle único en la política mundial. La Argentina es el único país del mundo que exporta todo, pero todo lo que come. Nosotros exportamos carne, trigo, cebolla, ajo, lenteja, arveja, porotos negros, mosto de uva, vinos, exportamos pimiento, exportamos naranjas, manzana, mandarina, limones, caña de azúcar, exportamos todo lo que comemos. Todo lo que comemos. Claro, exportamos y generamos divisas, ¿no es cierto? Pero el problema es que eso lo hacemos sin ningún mecanismo, ni ningún organismo que administre esa tensión de precios entre precios nacionales y precios internacionales. Nosotros, si aumenta afuera, nos comemos de lleno la inflación. Si el alimento está caro afuera, como no hay ningún organismo regulador, conviene vender afuera y no en el mercado interno. Y si lo vendemos en el mercado interno, tenemos que venderlo al precio de la exportación. Y si afuera está barato, acá está barato y liquidamos los productores genuinos. O sea que no hay ningún mecanismo que administre la tensión entre precios internos y precios externos. Tener ese mecanismo, tener ese instrumento, es un síntoma de soberanía, que tiene que ver con la soberanía alimentaria y con mejorar la calidad de vida de los argentinos, porque vos decidís tu propia política interior y no te la deciden las corporaciones multinacionales y los monopolios exportadores de alimentos. ¿Se entiende? Miren, nosotros tenemos casos que son paradigmáticos en este tema. Les voy a contar, haciendo un alto ahora, les voy a contar una historia que tiene que ver con la soberanía, el precio de los alimentos y la racionalidad logística que tiene la economía agraria argentina. El otro día se hizo un congreso sobre la soberanía en la Facultad de Medicina de Rosario, que prestó las instalaciones, ¿no? Había más de 1000 compañeros. Habría más de 1000 compañeros ahí discutiendo en distintas comisiones sobre el tema de la soberanía, que, como les digo, tenía que ver con la soberanía del Paraná, la soberanía alimentaria, la soberanía en materia de salud, la soberanía tecnológica, había de todo, ¿no es cierto? Ahora bien, ahí había una compañera en la mesa de la soberanía alimentaria que me tocó a mí, que se llama Albina, no me acuerdo cuánto, que era una productora de fruta y hortalizas del Cordón Verde de La Plata. 2,5 hectáreas. Pagaba 40.000 pesos la hectárea de alquiler, no le dejan hacer en la casa, tiene que vivir en una choza y queda a merced de los monopolios y de los intermediarios y le pagan nada, ¿no? Nada le pagan. Ahora bien, fíjense en ustedes qué caso, el de Albina Alvides, ahí me acuerdo. Justo ese día estaba revisando algunas notas y me encuentro el mismo día con el caso de Hijos de Salvador Muñoz, que produce con el nombre de Salvita. Tienen 24.000 hectáreas, 24.000, un latifundio. Siembran 1.700 hectáreas de pimiento, tomate, producto de la huerta. 1.700 hectáreas. Siembran 1.700 hectáreas. Son los que exportan a 15 países. O sea que todo eso, si no le conviene consumirlo en el mercado interno, lo mandan afuera. Y si lo mandan afuera, en el mercado interno quieren cobrar el precio del mercado interno. ¿Se entiende? Ahora bien, fíjense en ustedes qué detalle. 1.700 hectáreas. Ellos tienen el 70% del mercado de pimiento de la República Argentina. 70% del mercado. Son prácticamente un monopolio.
tienen una posición dominante en el mercado. Ahora, ¿ellos dónde lo producen? En Embarcación Salta. Hacen 1.360 kilómetros hasta el mercado central de Buenos Aires o al mercado de Bahía Blanca, que tienen otros 1.000 y picos kilómetros de distancia. 1.360 kilómetros. Esto significa un día y medio de viaje. 30% de aumento de la logística. Ahora bien, la logística, la Argentina tiene el 36% del PBI de la logística cuando los países desarrollados tienen el 7, el 8. La logística significa el 30% del precio de los alimentos. 30%. Ahora fíjense en qué detalle y cómo tiene que ver el tema de la soberanía. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional indica que todos los meses la Argentina debe evaluar por encima de la inflación. Por eso vemos las devaluaciones periódicas. Este mes que pasó vamos a tener que devaluar más del 7%. Más del 7%. Ahora, esa devaluación, la logística, que es el 30% de los alimentos, que el 50% de la logística es en dólares, y ese 50% de la logística en dólares representa que cada vez que vos aplicás el acuerdo del fondo, va a esa logística y esa logística va a los alimentos. Por lo tanto, fíjate lo que es no tener soberanía y estar dependiendo de un acuerdo con el fondo, cómo te impactan los alimentos. Vos pensás que el pimiento hace 1.360 kilómetros, pero la leche hace 1.000 kilómetros promedio para llegar a la mesa de los argentinos. 1.000 promedio del país. Y la carne 500, todo por camión. Eso significa accidentes viales. ¿Por qué se imaginan ustedes que estamos al tope de los accidentes viales en el mundo? Somos el número 2 de mayor accidentes viales. ¿Solamente porque no nos ponemos el cinturón de seguridad? No, porque necesitamos 4 o 5 millones de viajes de camión para trasladar la cosecha, porque destruimos el ferrocarril, porque necesitamos 375.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros para traer la soja y el maíz de la zona deforestada a los puertos del conurbano rosarino, porque necesitamos 1 millón de viajes de camión para traer los terneros y las terneras de la zona extrapampeana, los filó de la zona pampeana, todo por camión, en rutas muy finitas, y por eso estamos como estamos con el tema de los accidentes viales y que no tomemos en cuenta lo que eso significa en materia de contribuir al cambio climático, ¿no es cierto? Camión, rueda, gasoil, en fin, toda una irracionalidad logística que tienen que ver estrictamente con la dependencia y con la falta de soberanía para diagramar un país que se ha diagramado a la medida de las grandes agroexportadoras de cereales, fundamentalmente de soja, para el sudeste asiático, para lo cual hemos destruido más de 200.000 chacras mixtas en toda la pampa húmeda. Hemos destruido el ferrocarril, hemos destruido nuestra flota mercante, símbolo de la soberanía, la regalamos por $1 la flota mercante, la destruimos en los 90, destruimos y privatizamos todos los puertos argentinos, los privatizamos todo, quedan 8 o 10 puertos, queda el puerto Bahía Blanca, el puerto Rosario, el puerto de Quequén en manos del Estado, concesionados. Hay 14, 15 puertos, la Vera Rosarina privado, Cargill, Dreyfus, Vicentín, Viterra, que explican el 70, el 80% de las exportaciones de este país. Eso es falta de soberanía. Y hemos entregado el río Paraná. Otra falta de soberanía por donde circula el 80% de la cocaína que va a Europa y donde es un lugar de contrabando y ni siquiera lo hemos controlado. Todo ese manojo de cosas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la forma de producir, el campo nacional y popular debe ponerlo en debate. Eso debemos tener los ojos muy abiertos. Miren lo que pasa con el río Paraná. Se le venció el contrato a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima. Recuperamos el control del canal troncal de navegación del río Paraná. Hace un año, en septiembre que pasó, septiembre pasado, ahora en este septiembre hace 2 años, el balance del septiembre pasado, de un año de manejo de la Administración General de Puertos, el Estado tuvo $29 millones de ganancias, después de haber dragado el río, después de haber cargado todos los barcos, de tener el río en la peor seca de la historia, porque tuvo bajantes históricas, y además hizo 5 estaciones de monitoreo para controlar los barcos que entran y que salen. Antes que eso, ¿cómo se controlaba la entrada y salida de los barcos por el río Paraná?
por avistaje, como las ballenas. Había un flaco puesto arriba de un barco, un mangrullo, y decía, che, ahí viene un barco, anotámelo. Y el que estaba abajo dice, pará, que estoy cocinando, se me calienta después te anoto el otro. Pasan 4 o 5 mil barcos por ahí. Todo entre el 80% de las importaciones y exportaciones. Se va el 80% de la cocaína por ahí, y nosotros no controlamos nada. Recién ahora el Estado viene a controlar. Los privados, nada. Nada de nada. Ese es el principal problema que tiene, porque es un problema económico, porque de ahí se van los recursos para que nosotros vivamos mejor. Por eso nosotros reclamamos una balanza, pero balanza 50 metros antes de cada puerto, no adentro del puerto. Y que la balanza la manejemos nosotros, no el primo hermano del gerente de Cargill o el hermanastro del CEO de Dreyfus. Nosotros, en tiempo real, vinculado con la AFIP, a la nube, para intercambiar datos con aduana y con AFIP, y nos vamos a llevar una sorpresa. Y también tenemos que poner una balanza en la boca de la mina de litio, para pesar lo que sale de ahí. ¿Cuánto se paga de ahí? Ese es otro escándalo, el litio. Producto de la regulación de los 90 y producto de lo que es la llave de la dependencia argentina, que es la Constitución del 94, que le transfirió la propiedad del subsuelo a las provincias, haciendo un verdadero desastre y transformando a la Argentina en lo que va a ser si gana la derecha, que van a ser en 3 guetos extractivos, un gueto de la soja, un gueto del litio y un litio del petróleo. Y se terminó el país. Eso ténganlo en cuenta, muchachos. Y esa es la discusión por la soberanía. ¿Cómo puede ser el litio? ¿Cómo puede ser que el litio, estaba viendo los números del litio que me lo pasó un alto funcionario de la Secretaría de la Presidencia, mire, lo del litio es una cosa increíble. La última exportación de litio, esa que la aduana incautó o denunció porque subfacturaron, un minutito me voy a sacar la campera. Entré en calor. La pasión por el país me hace entrar en calor. Vamos a cerrar el tema alimentos. Después vamos a ir al litio, que tiene que ver también. Nosotros contábamos el tema, del pimiento. Y cómo se pierde soberanía con el tema del pimiento. Para no terminar de desordenarme. Ahora ustedes imagínense lo siguiente. ¿Cómo puede ser que la lechuga, el girasol, la papa, la harina de trigo, productos de una simpleza enorme, que no exigen ningún conocimiento extraordinario para cultivarse, pongan en jaque a un gobierno popular? ¿Cómo puede ser que eso ayude? Miren, yo estoy hablando acá de Máximo Paz. Nosotros acá tenemos una experiencia, un experimento que estamos haciendo. Un experimento de lechuga, pimiento, produciendo todo, de muy buena calidad, agroecológico, y en volúmenes como para abastecer 4 o 5 pueblos como esto, pues se vende afuera. Hace un año que tenemos la lechuga a 400 pesos el kilo, sale 200 de ahí, se la venden a 400 a la gente. Se gana plata, se paga, es una cooperativa, tiene 3 empleados, no dan abasto. ¿Cómo puede ser entonces que en los últimos 5 años la batata, el camote haya aumentado un 1800%, la lechuga un 1200%, la selga un 1300%? ¿Cómo puede ser que esos yuyos fáciles de cultivar pongan en jaque la gobernabilidad del campo nacional y popular, que sacó 12 millones de votos? En ese mismo periodo, los salarios crecieron un 679%, los formales y lo informal un 469%, y nosotros en la lechuga aumentó un 1200%. ¿Pero de qué estamos hablando? La inflación, tuvimos en diciembre el 5%, en marzo el 7%, en febrero tuvimos el 6,6%, en alimentos tuvimos inflación de 9% un mes, de 10%.
10% de inflación en la lechuga, ¿por qué? En la selga, que vos tirás un manojo y crece guato, lo tirás acá y sale sola. Esos son los monopolios, esa es la falta de soberanía, esa es la concentración económica. Eso es lo que tenemos que combatir y luchar y discutir un nuevo proceso de producción de alimentos en la República Argentina, que pase por la producción de cercanía, que pase por la chacra mixta, que pase por todas esas cuestiones que son centrales y esenciales para nuestro país y para nuestra gente. Por eso insistimos tanto en un concepto. Hay que urbanizar el debate rural. Hay que vincular el debate rural con el salario. No hay buen salario si no hay buenos precios de los alimentos. ¿De qué sirve producir mucho si tenés la carne colgada en el gancho de la carnicería y no tenés plata para comprarla? Hay que rediscutir todos los conceptos, hay que derrumbar mitos. La derecha nos ha hecho creer un montón de cosas que son mentiras. Por eso es importante volver a discutir una nueva forma de producción de alimentos y urbanizar el debate rural, que se discuta, que los sindicatos discutan, porque el salario, la producción de alimentos y la tierra está todo vinculado con la calidad de vida de nuestra gente y todo parte a partir de la decisión soberana de tomar el rumbo que el país quiere, no a partir de lo que te quiere poner los Estados Unidos o alguna potencia extranjera. Eso es una decisión propia, interna, eso es soberanía, eso es central para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Miren el litio, cerrando el tema del capítulo de alimentos. Todo lo que estamos hablando se hace sobre una plataforma que se llama tierra, que se llama suelo, que en la Argentina tiene dueño y está ultra mega concentrado. ¿Se entiende? Bien. El litio, por la Constitución del 94, se le transfirió el litio, el subsuelo a las provincias. Entonces el litio es propiedad de Jujuy. Entonces Jujuy cobra 3% de regalía. 3. Otros cobran 2, otros cobran 1. Pero Jujuy, Morales es un tipo que encontró la llave para cagarte la vida siempre que puede. No hay manera que el tipo no te joda. Las provincias mineras, entonces hay una ley minera de la década del 90 que le da estabilidad fiscal. O sea, nosotros cobramos, la provincia puede cobra 3% de regalía y la nación cobra 4% de derecho de exportación. ¿Estamos? Bien. Pero la provincia de Jujuy dice, bueno, si hay participación del Estado, yo rebajo la regalía. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron una participación al Estado de Jujuy, en forma simbólica, del 8% de la empresa, de los dos emprendimientos, uno de los cuales es ese que está en funcionamiento de la Argentina, porque la Argentina tiene 36 proyectos en marcha sobre el tema litio, hay 6 en construcción, 5 en evaluación económica, 20 en exploración avanzada, 3 en factibilidad y 2 en producción. Uno es este, que le estoy hablando yo, se llama Sale de Jujuy. Sale de Jujuy el 8.5% de la provincia. Entonces, por ese mísero 8%, Jujuy le rebajó de los 3 puntos que tiene que cobrar de regalía a 1,60. O sea, le hizo un 100% de rebaja en la regalía, que son millones de dólares, para cobrar un 8%, que son algunos míseros dólares. ¿Se entiende cómo es la jugada? Ahora bien, a pasar de eso, no le cobra ingresos brutos. No le cobra ingresos brutos. No paga impuestos a los sellos. No paga impuestos a los sellos. No le devuelven IVA. Las exploraciones mineras, la inversión en exploración, se le devuelve IVA. Ya que le devolvemos, no le cobramos IVA, le devolvemos. ¿Está claro? Después, cobramos una tasa de higiene que la cobran las municipalidades, que saben de cuánto es, entre el 0,6 y el 1%. 0,6, 1%. Y encima tendrían que pagar lo que en el campo se llama el impuesto inmobiliario rural, creo que ahí se llama tasa minera, que es el campo donde está el asentamiento. Vos acá tenés soja, lo que sea, y pagás una tasa.
Pagá un impuesto inmobiliario, perdón, un impuesto, no una tasa. Pagá un impuesto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Saben cuánto le cobran por hectárea de litio? ¿Dónde está el litio de impuesto inmobiliario, por llamarlo de alguna manera? 1.900 pesos. 1.900. Me da ganas de pagárselo yo, sacar la plata del bolsillo y pagárselo. Esa última exportación de litio, que la aduana la detectó subfacturada y que la paró, en esa perdimos plata. En esa perdimos, porque si cobramos el 1.6, si cobramos, no sé de dónde, cuál era el origen, pero supongamos que viene de acá, le devolvimos el IVA, le cobramos el 1.6, no le cobramos todo eso, lo trajeron desde allá, no sé en qué lo traen, desde donde está para exportarlo, y le devolvimos el IVA y la subfacturaron. ¿Cuál es el negocio de la Argentina? ¿Cuál es el negocio? Acá hay que rediscutir tremendo. Ese es el debate que está en la República Argentina. Y por ese debate de ampliación de la soberanía, la derecha es que ataca sistemáticamente a todo el movimiento nacional y popular. Y por eso mismo, quisieron asesinar a la única líder política de la República Argentina que pone en debate estas cuestiones. Esto es central. Es la única que pone en debate el gas de vaca muerta, la única que pone en debate el tema del litio, la única que pone en debate el tema de las retenciones en la soja. Por eso la quisieron matar. Ese es el fondo último de por qué se quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta también. Ahora bien, nosotros tenemos rasgos de pérdida de soberanía, siguiendo con lo que me pidió Fer, que habláramos de soberanía, de temas tremendos que demuestran y que son una radiografía del grado de dependencia de la República Argentina. Hablamos del río Paraná, pero no hablamos del canal Magdalena. Nosotros queremos llevar hoy una mercadería del puerto de Villa Constitución al puerto de Quequén. Tenemos que ir a Montevideo y después volver. Es como si vos estás en tu casa y querés ir de la pieza al living, pero primero tenés que saltar el tapial del vecino y después volver a tu pieza. Es una cosa nunca vista. Es irracional. El canal Magdalena es una obra fundamental, bancada y sostenida fundamentalmente por el gobernador Kicillof y también por Gildo Infran, ¿no? Gildo también tiene muy buena posición en torno al Paraná. El canal Magdalena, ir por el canal Punta Indio, como van los barcos ahora, a Punta Indio, y de ahí vuelven al Atlántico, y no usar el canal Magdalena, significan que necesitas dragar 23 kilómetros más de canal. 23 kilómetros más. Eso es un costo muy importante que encarece el flete, porque el flete lo pagan los productores agropecuarios, lo paga el que da la carga. No te piensan que lo va a pagar la Cargill o Dreyfus, ¿no es cierto? Ahora bien, además de eso, del encarecimiento del dragado y del alargamiento del flete, nosotros tenemos que el 63% de las demoras en vías navegables que se produjeron el año pasado, con el costo que eso tiene, porque tener un barco parado debe salir, no sé, $30.000 por día, sale una fortuna, se produjeron en el canal Punta Indio, porque es el canal menos adecuado para hacer el flete, el menos adecuado. Se produjeron todos entre los mismos kilómetros. El canal es de una sola vía, de solamente 100 metros de ancho, y necesita permanente esfuerzo de ser dragado. Por eso es un canal costoso, mucho más costoso que el Magdalena, que es casi una vía natural. Nosotros necesitamos dragar el Magdalena. Eso significa ahorro de divisa en buque, menor tiempo de navegación, menor uso de combustible, menor costo de práctica. Nosotros debemos pagar 100, 150 millones de dólares al año a prácticos uruguayos para que nos crucen los puertos. Más todas las vituallas, que son otros 100 millones. La obra del canal Magdalena, si se hace en 2 años, se paga igual que el gasoducto. Igual que el gasoducto Néstor Kirchner. Que gracias que
Bueno, el tema del gasoducto es otro tema importante que discutamos, lo vamos a ver. ¿Perdón? No, te iba a contextualizar. ¿Ibas a seguir con un tema, Pedro? ¿Perdón? No te escuché. No, si ibas a hablar de otro tema. No, quiero terminar esto del canal. Después, si querés, hablamos con. Ya podemos ir a las preguntas. Bien, dale. Lo que le quería decir, el canal Magdalena en 2 años se repaga. Eso significa muchísimo. ¿Por qué las multinacionales y la Bolsa de Comercio de Rosario no quieren que se haga el canal Magdalena y quieren ir por Punta Indio? Muy sencillo, porque allá en Uruguay es donde el 80% de los negocios de las compañías exportadoras son negocios intrafirma. La cerealera Cargill Argentina le vende a la cerealera Cargill Uruguay, la cerealera Cargill Uruguay a la cerealera Cargill Rotterdam. Son todos negocios intrafirma. El puerto de Montevideo es un puerto hecho para la evasión, para el contrabando, para recibir la soja que viene de Paraguay, para hacer todos los chanchullos que hacen las compañías transnacionales, jodiendo la soberanía argentina. Por eso es tan importante nacionalizar el Paraná, tener una flota mercante, que el dragado lo haga el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa de la Argentina está en condiciones de armar una empresa de dragado y balizamiento que le preste servicio a la Administración General de Puerto. Creo que eso es el lugar indicado, la forma indicada. Es una forma de recuperar soberanía y de recuperar valor fiscal para nuestras exportaciones, agrandar nuestra cuenta fiscal para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, no para pagar interés en el fondo de ese acuerdo que hay que rediscutir y que atenta a la soberanía argentina. Por eso hay que pesar el litio, hay que pesar todo, absolutamente todo, y hay que tener una política como hicimos con Vaca Muerta. Y con esto termino. El 9 de julio se inaugura el gasoducto de Vaca Muerta. Eso es gracias a que estatizamos YPF. Gracias a que Argentina recuperó el control de YPF y del yacimiento Vaca Muerta. Eso se hizo en la gestión de Cristina y de Kicillof. Y gracias a eso, hoy tenemos la posibilidad que tenemos. Porque si fueran los españoles ya nos estaban embutiendo. Cada vez estábamos peor con los gallegos. Cada vez no solo habíamos perdido soberanía, sino no explorábamos, no producíamos e importábamos como locos. Y jamás hubiéramos sacado ese yugo si alguien no toma la decisión política de estatizar esa empresa. Y después tenés el gas, tener la logística es tan importante como descubrir el gas. Había que hacer el gasoducto. Macri no lo hizo porque el fondo lo impidió. El fondo lo impidió y lo trató de impedir sistemáticamente. Este gobierno le dijo, no, ahora se hace. ¿Y con qué plata se hizo? Con el impuesto a las grandes fortunas, que fue un proyecto que hizo Máximo Kirchner y Carlos Heller, y que un montón no quisieron pagar porque nunca quieren pagar los impuestos cuando son para obra para el pueblo. Así que, muchachos, sigamos nomás con las preguntas. Excelente, Pedro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat, pero un poco para repasar, Pedro, entendemos de que las cuestiones de nuestro desarrollo no tienen que ver con más volumen de exportación, no tienen que ver con seguir aumentando tierras, metiéndole fertilizante y soja, tiene que ver con una cuestión de logística, de poder abastecer al pueblo argentino con los productos propios y dejar de sangrar por todos los métodos de la mafia del grano, ¿no es cierto?, en cada puerto, en cada ruta, en cada retención que paga el productor, en cada política que se hace a través de esta mafia, ¿no es cierto?, de generar esas condiciones para el vaciamiento, para la extracción de los recursos. Ahí está donde hay que poner el ojo, no en seguir desarrollando más tecnología para aumentar los volúmenes, sino empezar a pensar en la calidad de nuestra producción y de ponerlo en la mesa al argentino sin necesidad de pasar por todas estas cargas que poco tienen que ver con la soberanía de nuestro país. Juliano, alza la mano. Juliano, tenés... Sí, bueno, compañero, muy bueno, muy ilustrativo todo tu síntesis de debate soberano. La verdad que hiciste un repaso más que interesante, primero histórico, después del contexto que atraviesa el país, ¿no? Yo personalmente soy seguidor y defensor de muchas de las discusiones que
que pusiste sobre la mesa, fundamentalmente las que tienen que ver con las vías navegables, por la actividad mía. Haciendo un repaso breve por tu charla, empezaste con el tema de Miranda, ¿no? Primer ministro de Economía de Perón. Digo, qué interesante que es la historia si alguno no la conoce, para después volver sobre ella cuando se nacionalizan los ferrocarriles, esas 25.000 kilómetros de vías férreas que se nacionalizan, se le sacan de las manos a los británicos, y cómo las termina pagando, y lo poco que termina pagando la Argentina a razón de las 150 millones de libras esterlinas que había acordado, gracias a la picardía de ese ministro de Economía. ¿Y por qué esta anécdota? Porque me parece que un poco la soberanía se basa en eso, ¿no? Cuando somos pícaros a favor del Estado, cuando la picardía, por primera vez o en pequeñas ocasiones de la historia, está del lado del Estado y al servicio de la mayoría, y no puesta al servicio de los grupos concentrados de poder. Después, bueno, destacar también que todas las etapas o discusiones donde vos muy bien marcabas que se ha dejado de lado la soberanía, que se entregó la marina mercante, que se entregaron las estructuras del Estado que funcionaban bien, que se regalaron a razón de un pequeño porcentaje del valor que realmente tenían, y encima dejando de lado la rentabilidad que año tras año le daban a las arcas del Estado, sucedieron en su gran mayoría en la década del 90, que eso hay que tenerlo en claro. Y con eso llevarte hasta el contexto actual, digo, me parece que hoy por hoy tenemos dos modelos en puja de cara hacia adelante, que tienen la opción del litio, la opción de las vías navegables del canal de Magdalena, de la recuperación de nuestra vía troncal de navegación, el petróleo offshore en las costas bonaerenses, el gasoducto Néstor Kirchner, digo, una infraestructura productiva que se puede poner al servicio de la soberanía si sostenemos el gobierno con sus defectos y sus aciertos, y consolidamos un proyecto nacional popular. O si gana la derecha nuevamente, digo, ya nos lo dijo Macri en la entrevista con Vargas Llosa, van a ir en la misma dirección, pero mucho más rápido. Digo, no hay que prever nada, ya lo dijeron ellos. ¿Qué análisis te merece hoy el contexto político en la antesala de las elecciones? Digo, en la antesala de una fórmula presidencial que quizás, ni bien fue anunciada, le costó a la militancia entenderla. Humildemente creo yo que tiene una fuerte impronta geopolítica, con un Sergio Massa que es capaz de acordar y generar consenso con los grupos concentrados de poder, que cuando se oficializó su candidatura, de repente el dólar bajó 20, 25 mangos, la inflación bajó 3, 4 puntos, que sabemos que con los Estados Unidos tiene una relación que nos puede facilitar las discusiones que se vienen, y con un Agustín Rossi que siempre fue muy cercano a China, digo, y eso explica por ahí el pago del último desembolso que había que hacer al Fondo Monetario Internacional, que haya sido en yuanes, ¿no? Me parece que hay una fuerte impronta, hay una apuesta geopolítica en esa fórmula, entendiendo que ahí está la gran discusión que nos puede permitir que estos debates sean llevados nuevamente hacia al servicio de las mayorías, o en la misma dirección que entre 2015 y 2019, pero lo más rápido posible. ¿Qué opinión te merece a vos este contexto político y qué sensaciones te deja? Digo, ¿qué entusiasmo o preocupaciones te deja de cara a lo que viene? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? A ver, yo creo que el mundo se está en pleno desarrollo, ya ha nacido un nuevo mundo distinto, hay un nuevo mundo geopolítico distinto, que va a impactar de lleno en la Argentina, porque ese mundo de ese nuevo polo geopolítico de China, Rusia, India, que surgió a partir de la guerra de Ucrania, explica el 19% del precio de maíz, donde nosotros es uno de nuestros principales cultivos de exportación, explica el 30% del trigo, donde es es un cultivo que exporta mucho como el trigo, pero además la harina explica nosotros consumimos casi 90 kilos de harina per cápita, lo cual es un consumo social de importancia. Ucrania más Rusia explica el 80% del aceite de girasol. En fin, todo ese comercio va a haberse visto sacudido, ya sea en la irrupción o la necesidad de nuevos mercados, como en el precio de los alimentos. Con lo cual hay que tener un ojo puesto
por lo que hablábamos anteriormente de la importación de la inflación a partir del precio de los alimentos. Ahora, yo veo un contexto político muy favorable para la Argentina, muy favorable, y muy favorable para el desarrollo del país, siempre y cuando triunfemos nosotros. Yo creo que si triunfa la derecha, el país va de remate. Bueno, lo dijiste muy bien vos, es lo mismo que dijo Macri allá en la entrevista con Vargas Llosa. Vamos a regalar el litio, vamos a regalar el petróleo, vamos a regalar todo. La única chance que tenemos nosotros es que gana Sergio Massa. El campo nacional y popular resolvió muy bien la situación de Massa, porque la verdad que Massa es un candidato que genera un montón de desconfianza, no genera todo un montón de desconfianza. Pero el Frente Nacional y Popular, la Unión por la Patria, tuvo la perspicacia, que no siempre es suficientemente ponderada, de dar una opción, de que te da la opción de votarlo a Grabois. El voto a Grabois es un voto muy importante. ¿Por qué es un voto importante? Porque si Grabois consigue sacar una cantidad importante de votos, va a ser un mensaje para el Frente de Todo Directo y para todo el sistema político argentino. Y mirá, la gente está pidiendo otra cosa, está pidiendo otro debate, está pidiendo otras cosas. Si Grabois saca pocos votos, será una anécdota que pasará desapercibida en la historia. Pero además, abajo de la candidatura de Massa, se ha tejido toda una trama de compañeros y de compañeras en el bloque de diputados y en el bloque de senadores que van a minorar la mirada pro-establishment que tenga Massa, la van a atenuar, tratando siempre de tener una mirada estratégica, protegiendo la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, que es el bien estratégico político a proteger. Axel y Guado son dos cuadros estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Ganar la provincia de Buenos Aires es estratégica para el futuro del pueblo argentino. Y la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires es tan importante como ganarla. Entonces no es lo mismo para la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, para el futuro político del campo nacional y popular, representado por Axel y por Guado, que gobierne, que esté sentado en el sillón de Rivadavia, Massa, a que esté sentado Larreta o Bullrich. Segunda gran diferencia. No es lo mismo que la presidencia del Senado esté en manos de Agustín Rossi que esté en manos de Morales. Y no es lo mismo que ahí adentro esté Guado de Pedro y Juliana Di Tulio a que esté Esper. Visto del lado de la soberanía, visto del lado de la calidad de vida de nuestro pueblo, visto de los intereses estratégicos, este entramado legislativo que se ha armado para tratar de aminorar y de reducir la suspicacia que genera la candidatura de Massa, está muy bien hecho y debería complementarse con que Cristina Fernández de Kirchner asuma la presidencia del Partido Justicialista. Entonces, tenemos 4 años de gobierno tratando de surfear de la mejor manera posible esta etapa, hasta tanto un líder como puede ser Kicillof, como puede ser Guado, puedan encarar la experiencia de gobernar la Argentina por nosotros mismos, sin necesidad de aliados o de terceros, como es el caso de este gobierno frondicista de Alberto Fernández, que va a terminar sin pena ni gloria. Otro síntoma interesante es la convocatoria de Julián Domínguez al equipo de Sergio Massa. Sabemos que tiene una historia también de defensa de este proyecto, así que para colaborar con lo que decís, Pedro. ¿Alguna Sí, consulta? ¿Sí? Sí, sí. No, que coincido con lo de Julián. Bien. Bueno. ¿Alguna consulta, algún escrito, algún comentario? Excelente lo de Pedro. Creo que quisiera agradecerte, Pedro, pero la verdad es que genera un poco de bronca también escuchar este espabilamiento rápido de toda la cuestión argentina, que bueno, me hace acordar mucho a las venas abiertas cuando vas repasando dentro de todo tiene que ver, ¿no es cierto? Hablamos de soberanía alimentaria, pero no está desconectado de la soberanía marítima,
de las cuestiones de la extracción minera, todo forma parte de este desafío constante que tenemos los argentinos por ser justamente argentinos, por vivir en esta patria tan rica y que tanto codician los extranjeros. Así que, bueno, si no hay más consultas, te agradecemos, Pedro, enormemente por tu participación, por compartir este conocimiento que tenés, fuerza y convicción. Así que, bueno, te dejamos un cálido abrazo y vamos dando un cierre a esta clase de soberanía alimentaria. ¿Estamos, Juli? Bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. Esperamos poder encontrarnos en algún otro espacio y seguir alimentándonos de tu conocimiento y vitalidad en esto. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Para mí un placer. Estoy siempre a disposición de ustedes. Llámenme en cuantas veces quiera. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y bueno, y a militar ahora porque tenemos que ganar las elecciones. No es lo mismo que gane Grabois o Massa la presidencia a que gane Larreta Bullrich. Es el día y la noche. Así que bueno, les deseo lo mejor de la suerte. Salud y cosecha para todos y todas. Muchísimas gracias. Abrazo.